Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Juan Carlos. Hola, Juan ¿Todo bien? Carlos. Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Pablo, Cris, Andrés. Eh, no sé si me estoy olvidando que de pronto dijimos que hoy a las 9 porque no hay muchos que están conectados. O si dijimos a las No, 8:30. A las 8:30. creo que normal, no Ajá. se cambió nada. Sí, yo también pensé que era 8:30. Ah, bueno. Entonces, eh, están poquitos, la verdad, estamos 5. Creo que les vamos a dar unos 3 minutos a que se conecten para continuar, para empezar. ¿Listo?
Bueno, nuevamente buenos días. Con los que llegaron después, no sé qué pasa con el resto de sus compañeros, pero pues no los veo que se conectan. Y por respeto a los que sí estamos aquí, pues vamos a empezar. Entonces, el día de hoy vamos a mirar cómo les fue con un poco con los resultados, cómo encontraron, cómo diseñaron, cómo pusieron sus estructuras, sus armaduras y ojalá pues hayan podido calcular lo que sería, aunque sea unos valores de relaciones de eficiencia iniciales, como para poder comparar y poder ver lo que hay del trabajo de esta semana. Entonces, bueno, el que nos quiera mostrar cuál es su diseño, más o menos cuáles sus no sé, las averiguaciones que hizo o los catálogos que utilizó para realizar el modelo, pues bienvenido. Entonces, ¿quién quiere participar? Yo, yo puedo empezar. Listo, Pablo. Déjame, creo que te tengo que activar. Listo, ya te activo para que puedas compartir. Ya. Bueno, yo, o sea, primero como que tomé más o menos como referencia esta armadura que encontré Ujú. en internet, o sea, le tomé como referencia. Y de ahí, o sea, le modelé en base a las condiciones que nos habías mencionado y inicialmente creé esta armadura, más o menos basándome en como que en los patrones de los miembros que estaba ahí en la armadura. Y, Sí. Ujú. y bueno, y ahí le asigné la carga y todo. Y de ahí le asigné también la sección transversal y ahí fui como que intentando con las secciones transversales. Y, y bueno, y aquí está el Excel que hice con algunas secciones transversales. Ujú. O sea, primero hice con la IP de 400 y, o sea, vi que, o sea, como que estaba, digamos, sobredimensionada porque, o sea, como que Claro. las cargas que yo tenía, o sea, eran como que, digamos, mínimas al pandeo como que crítico que tenía. Entonces, ahí me di cuenta que tenía que utilizar una sección menor. Entonces ahí usé y obviamente el factor de eficiencia me dio 0,83 porque era súper pesado porque la sección transversal era súper grande. Entonces de ahí hice con una IP de 100 y ahí ya me subió el factor de eficiencia a 6,82. Y de ahí Una dije, pregunta, Pablo. ¿Tú estás "Mm, utilizando en todos los elementos el mismo perfil? ¿Sí? sí, sí, por ahora sí. ¿Ya? Ujú. Ajá. Y bueno, y ahí le hice con la IP de 100 y ahí ya me subió el factor de eficiencia. Y de ahí intenté hacerle con la IP de 80, pero ahí ya no me cumplía la de pandeo en un miembro, entonces ya no sería válido. Y, Bueno, o pero sea, puedes ir luego, chequeando ese, ¿no? Puedes mandé. ir modificando ese elemento, poniendo un elemento más grande en ese elemento. No sería uno más pequeño, o sea, porque, No, no. Si no te está cumpliendo el pandeo, acuérdate que el pandeo es directamente proporcional a la inercia. Entonces, si tú tienes un elemento más con inercia más grande ahí, ah, ya, es ya. directamente proporcional a la inercia o puedes disminuir. Fíjate que este elemento que se te está pandeando es el más largo que tú tienes, que debe ser una diagonal. Ajá. Pero ¿por qué? A ver, pero aquí hay algo raro. ¿Por qué tienes solamente, si la estructura es simétrica, deberías tener dos elementos iguales? Ah, es ¿Cuál es? que, o sea, como era simétrica, entonces yo le hice, o sea, como que en el Easy Statics vi el análisis de las cargas axiales y, o sea, ahí vi que como que en ambos lados de la simetría eran lo mismo. Entonces aquí Ah, ya, como ya. que Entonces en está el la Excel le mitad de puse los la elementos. mitad y acá en el factor de eficiencia el peso le multipliqué por 2. O sea, Ah, ya, ya. ajá. O sea, aquí está como que la mitad. Y luego, o sea, dije como que cómo puedo hacerle subir como que más tal vez al factor este de eficiencia. Entonces, o sea,
sea, como que en base a la misma estructura hice esta otra. Ya no tiene un montante en el centro, ¿no? Eso es que ya le estaba editando, pero en un inicio sí estaba. Ya, ¿y cómo te fue con ese? Y con ese en inicio, y aquí le probé con la IP de 100, y o sea, ahí sí me cumplió todo, y me dio un factor de 10.7. Ya, pero a ver, ahí estoy viendo los elementos que están a compresión. Hay elementos que, por ejemplo, este elemento que dice el elemento número 4 está a compresión, supongo, ¿no? Ujú. Negativo es tu convención de compresión, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, ahí lo que tú puedes hacer es ir viendo esos elementos y cambiándolos, porque fíjate que a ese elemento de compresión, el pandeo, pues, le da que es 540 kilonewtons de carga que soporta y solamente tiene 63 de 65 de carga de compresión. O sea, ese elemento lo puedes disminuir bastante. ¿Mm? Podrías cambiarlo. O sea, puedes hacer un montón de cosas ahí, ¿no? Ajá, sí, eso también iba a intentar como que ya ir cambiando los elementos con diferentes secciones. Y, o Ujú. sea, también tengo otra pregunta. Aquí o sea, cuando hago el análisis, a ver, veamos, no sale. Por Tienes que ejemplo, correr. ajá, Ya. aquí está. O sea, como que la carga axial en algunos elementos, o sea, no es como que constante. Ah, bueno, eso es porque estás considerando el peso propio del elemento. Entonces, pues si yo analizo y hago un corte acá, pues aquí debe ser una carga axial menor que acá, porque acá ya este punto tiene que soportar todo el peso de este elemento que tiene peso. Es una carga distribuida. Entonces, cuando tú consideras el peso propio, pues los elementos, la carga axial de los elementos debe ir subiendo conforme va hacia abajo. Ya. Si le quitas, por ejemplo, si le quitas el peso propio, esto debería volverse constante. Sí. ¿Sí? Ya. Y, o sea, considerando el peso propio, ahí como que qué Claro. valor tomaría. La mayor. La mayor del elemento, claro. Ya. Sí, sí, eso estaba haciendo. Ujú. Ya. Y tengo una pregunta en cuanto a los costos. Ya. O sea, yo había hecho una cotización inicial, pero como que al inicio yo pensé que iba a necesitar unas secciones transversales grandes. Entonces, yo hice una cotización de una IP de 400, 450 y una de 500. Ujú. Entonces, cuando ya hice esto, ahí me di cuenta que no iba a ser necesario. Entonces, o sea, tenía el costo, entonces por eso lo hice en esta. Pero mi pregunta era que, por ejemplo, si es que a ese costo yo le hago como que dólar por kilogramo, ese costo puedo utilizar para cualquier sección en base a su peso. No, porque hay elementos o sea, dependiendo de la forma es el costo, ¿no? En los perfiles. Entonces, si yo tengo un perfil C que tiene la misma área que un perfil, no sé, cuadrado, el que cuesta más elaborarlo, te cobran más. Entonces, la Pero idea y es, por en eso, la cuanto idea, a una misma, como que una IP, o sea, digamos, si tengo el costo de la 400, o sea, podría como que más o menos estimarle a la de 100 o no. es que no te va a dar lo mismo. No, no te va a dar lo mismo. Lo que sí es que esos IP que tú estás tomando ahí, el IP 100, pues sí, sí hay aquí. Ajá. ¿De qué catálogo estás tomando? En Deepak, Deepak, ya. ajá. Creo que ese es el más pequeño, el 100, ¿no? O creo que hay el 80. No sé si es que tienen de 80. Sí hay de Aquí 80 tenía, igual. sí, aquí está de 80. Sí. Entonces, claro, ahí chequeale. No te olvides de que sí es importante eso, ¿no? Mirar qué perfiles tú puedes conseguir. Y bueno, solamente lo que te diría es ahorita haz tus modificaciones teniendo en cuenta pues el perfil, ¿sí?
que está en el catálogo. Y una vez que ya tengas pues tu estructura, ahí mandas a hacer la cotización. Y ya, Ya. ¿listo? Otra pregunta Si que buscaron en tenía. Dicenza, también venden perfiles. No, O en no le otros busqué yo. catálogos, pues que puede ser que tengan perfiles de otros tipos. Ojo, que ahí tú te estás yendo a los perfiles IP, que son perfiles en I, ¿no es verdad? Ah, Pero pues acuérdate que durante el laboratorio vimos que habían elementos que se podían utilizar también con barras roscadas. En ese catálogo, no sé si en ese catálogo tienes todos los elementos, pero ellos también venden barras roscadas. Entonces, no necesariamente tiene que ser un perfil en I. Y tú podrías utilizar barras roscadas de menor diámetro con el acero que ellos tienen ahí. ya. Sí, o sea, eso también tenía que chequear. Y o sea, otra ¿Sí? pregunta. En cuanto a las iteraciones que dijiste, em, como que mi primera iteración sería, digamos, esta, ¿no es cierto? Claro, porque ya cambiaste la forma. Sí, ¿no Ujú. es cierto? Ya. Entonces de Sí, aquí ya, ya. Sí, sí, sí. Eso era lo que tenía duda. sí, pero estaba bastante bien. Me gusta que ya te diste cuenta, ¿no? Que cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y cómo se puede ir modificando. Esa es la idea y todo el objetivo de este laboratorio, ¿no? Que ustedes vayan Sí, jugando, viendo o qué sea, es que me di opciones. cuenta que como que cuando tenía como que pocos miembros abajo y como las cargas solo van en los nudos, o sea, como que Ujú. mi factor no, o sea, no era tan grande al que podía como que alcanzar, porque, o sea, el peso que tenía era como que poco en relación a la carga que estaba aplicando. Entonces, Exacto. podía aplicar Ujú. más. Entonces, por eso le cambié. Ujú. Exacto. Ujú. Muy bien. Genial. Y eso nomás, Juan Carlos. Muy bien, Pablo. Va muy bien el trabajo, ¿no? Muy chévere. Genial. ¿Algún otro que quiera compartirnos? ¿Puedo compartirle yo? Sí, sí, nomás. Ya. Em, o sea, yo tomé de referencia esta estructura, Ya, esa es que es una Warren. pero le vi que es diferente porque la disposición de las diagonales está en diferente sentido. O sea, Ya, es que en esta foto no se logra ver muy bien porque al inicio también me confundí, pensaba que la barra esta de atrás era como una X, pero es solo por la perspectiva que se le ve. claro. Ujú. Ya, Bien. entonces yo le hice estas iteraciones y aquí le iba pegando más o menos como le iba haciendo. Yo también hice con una sección IP, tal vez eso podría ver cómo cambiaría en una cuarta iteración. El precio todavía no me lograron pasar porque no sabía qué secciones os iba a utilizar, entonces tenía que pedirles exactas de qué sección, o sea, eh, de qué sección quería de la IP 220 y a la final utilicé una IP 100 igual. Em, Al comienzo también me di cuenta de que con el factor que era 3.6 y veía que el pandeo era demasiado grande en relación a la carga que soportaba en sí la estructura. Pero, a ver, ahí déjame ver en ese Excel cuáles son las cargas que están en compresión, porque yo veo que todas están positivas. Eso me falta ponerle los signos porque o sea, me olvidé de ponerle el- los... O sea, el pandeo solo debes chequear en elementos en compresión. No te Sí, olvides. ajá, es que o sea, me olvidé de ponerle el signo. Ya le pongo ahorita y de ahí te muestro otra vez. Claro, porque Ya. si no, sería digamos que
error de concepto, ¿ya? Recuerda que el Sí, pandeo solamente se ocurre, solo baja en ajá, compresión. Sí, para sus tablas solamente chequeen el pandeo, pues en los elementos que estén en compresión. El resto, más bien esos números los quitan, no es necesario, ya. ¿ya? De ahí en la segunda iteración quité algunos miembros porque vi que al menos estas diagonales no trabajaban y me quedé con ¿Cuáles diagonales? estas verticales, perdón. ¿Cómo es que se llaman esos? Eh, Montantes, los montantes. ya. Eh, Pero solo ahí me las parece expresiones. raro. No, me parece raro que no te estén trabajando, porque si aquí hay Es que me una parece carga raro. vertical, o sea, si tú estás poniendo aquí un elemento de fuerza en este nodo, porque debería haber aquí una fuerza en este nodo, pues este montante sí funciona. Igual en este, igual, o sea, los montantes sí deberían tener carga en O esta sea, sí node. tenían, pero era súper, súper mínima la carga. O sea, Ah, era, eh, creo que era en sí de, aquí, o sea, puedo ver una que era de 2.1 kilonewton en ya, relación con las otras que sufrían como 5.9 y eso. ya Entonces, te entendí, o sea, eran ajá. pequeñitas, pero sí había. Sí, claro, sí había, pero era, o sea, más era el peso que me agregaba a toda la estructura de que lo que en verdad aguantaba esa parte de la estructura. Por eso le decidí eliminar esas y me quedó algo así. Ya, Entonces de ahí me subió un poco el factor de eficiencia, pero igual por la sección me daba un peso un poco alto. grande, entonces le cambié a la IP 100 y ahí ya me subió bastante el factor de eficiencia. Ya, genial. Bueno, a ver, pandeo, tú tienes unas cargas, igual estás bien alto, Ah, ¿no? O sí, sea, las cargas que tú tienes están bien, en los elementos son bajitas ujú. respecto a lo que aguantan realmente. O sea, podrías jugar de nuevo cambiando algunas secciones al IP80, que sí hay. Claro, podría cambiar las que, o sea, en general, las de la fibra superior y la inferior, la parte ¿Sí? superior y inferior, porque ahí es donde tengo el mayor, o sea, como que me aguanta un poco más y tengo menor fuerza. Ya, genial. Sí, ¿Listo? ¿Va bien? Genial. ya, ¿Listo, Julio? gracias. ¿Qué más? Yo comparto. Dale, Chris. A ver, esta es la estructura que yo hice. Le hice la cercha invertida para que con eso no tener que preocuparme tanto por la altura con los autos. Entonces, bueno, lo que yo me di cuenta es que en el cordón superior generalmente está trabajando con presión y el cordón inferior es el que está trabajando a tensión. Ujú. Bueno, le apliqué carga de 15 newtons en cada uno de los nodos para simular las cargas, cargas puntuales de autos, de autos tándem, de autos tridem y de todo lo demás. Más o menos para ver cómo se comportaría el puente. Está apoyado, bueno, aquí está simplemente apoyado y aquí solamente está, bueno, tiene la reacción hacia arriba y aquí las dos reacciones. Genial. O Espérate. sea, prácticamente todas las diagonales y los montantes están Están trabajando con en presión. compresión. Ah, Ajá. entonces tú tienes problemas altos en estas, por ejemplo, estas diagonales de aquí están con un pandeo. A ver cómo te dio. ¿Y cómo te dio la nota? No tengo mucha pantalla, espérate, ya te comparto el Excel porque no sé cómo cambiarle. Ya. Verás, aquí, bueno, aquí le hice, lo que hice fue la longitud del área, las cargas axiales.
De ahí tengo los esfuerzos, que sé que tienen que ser menores a 213 megapascales. Entonces sí me O cubro. sea, ese fue el ejemplo que di, ¿no? Pero no sé, Ajá. depende de tu material, de tu perfil. Ya estoy trabajando con Viga IP de 100 y también estoy trabajando para los montantes con perfiles Omega de 35. Ya. Sí, pero el fabricante Ya, te debe decir que acero es acero a 36. sí, es a 36. Ah, ya, perfecto. Ya le tengo aquí. De aquí tengo el peso de cada barra. Ellos me supieron decir que el peso por metro lineal de acero es de 6.35 kilogramos sobre metro. Entonces lo multipliqué la longitud de cada barra por el peso y ya tengo el peso total de la estructura. Y aquí Ah, en el pan, pero ese peso cambia en función del perfil. O sea, ¿y todos son los mismos? no, tengo que cambiar las de los diagonales, son los distintos. Mm, Todo lo vale. que dice diagonal, diagonal y montantes están con omega. Las cuerdas superiores son las que están, o sea, la estructura del puente es la que está con las IP, que sería de este. Entonces eso es lo que tengo que cambiar aquí. Ujú. Y ya, aquí tendría la del pandeo. Entonces, bueno, esto lo calculé para tener toda la fórmula y, o sea, realmente me están cumpliendo. No Ya, sé, está bien. capaz me equivoqué en algo. Ya, A ver, y de ahí déjame ver la tengo, tablita. A ver, esa es la carga de pandeo, ¿sí? ajá, Ya, y las diagonales son perfiles omega, ¿no? sí, Y de los perfiles omega, recuerda que siempre debes coger para la ecuación del pandeo la inercia más pequeña de la sección. ya, tal vez en eso estoy fallando. Ya. Ujú. De pronto Y de eso sí es ahí, lo más pequeño. ajá, y aquí tengo el peso por perfiles. Aquí está el peso por los perfiles, peso en kilogramo y esto es de los perfiles. Entonces aquí ya está por el perfil IP, por el perfil omega y ahí ya tendría y con esto ya lograría sacar el precio total de la total, que sería de 686, pero yo creo que, no sé, no creo que pueda construir un puente tan grande con eso. O sea, no sé, esto es lo que me llama la atención, pero tal vez es porque estoy tomando mal la inercia en alguna de estos, o sea, no estoy tomando la más pequeña. Ya, sí, bueno, y si estás considerando en tu modelo el peso propio de la estructura como Sí, tal. sí lo estoy considerando, pero solo tengo, o sea, tengo una eficiencia de 19.80 y ya te digo. Claro, alto. Tengo, ajá, pero sí que, o sea, sé que puedo hacerle más alto, 19.86, pero sí Ujú, sé que puedo hacerle más alto, entonces quiero ver si es que juego con los perfiles. ujú. Tal vez si le cambio a los IP de 80 y para los montantes le pongo acero, las barras de acero roscado y para las diagonales puedo buscar otro tipo de perfil y con eso tal vez pueda subir la eficiencia. Entonces eso Tus, sería más o tus, menos. tus montantes son a compresión o a tensión. Los montantes están A compresión. a compresión. Claro, entonces ahí tienes que tener cuidado porque si tú pones de pronto una barra, como tienen Ya. muy baja inercia, ahí sí se te va a disparar Entonces sería la carga. mejor seguir trabajando con perfiles. Sí, sabes que yo en ese caso podrías, si mal lo vi, toda la sección ¿puedes mostrarme de nuevo el esquema? Ya, no es que no sé cómo compartirle otra vez, entonces ya te comparto otra vez. Ya, listo. Ya, entonces, a ver, para que esto esté funcionando, esto debería ser que está en tensión, ¿sí o no? Ujú. No, no Ya, estoy viendo ya. Sí, eso está en tensión. ya, entonces esos los podrías unir con cables, Ya. tranquila, o sea, con barras roscadas. Sí los pudieras unir. Si ya le uno a eso, ¿tú crees que sería posible poner como que un perfil, no el IP de 100, sino el IP un poco más grande en la parte superior? Porque es por donde se va a transitar, entonces donde más cargas va a recibir. O, o Yo, no haría falta. chequéale, chequéale. Ya,
Porque sí podrías, o sea, la idea sería que acá, en la parte que esté en compresión, sí necesitas perfiles con secciones más grandes. Sí, Pero, pero como realmente las cargas se están transmitiendo, aquí se ve que se están transmitiendo mucho más a la parte en tensión. ajá, Entonces, seguramente en la parte superior, pues no es que necesitas perfiles tan grandes. Entonces, ya, revísale, de pronto puedes hasta disminuirle y con un 100 o un 80 podría ser que ya ya, te funcione. Porque igual tienes, o sea, lo bueno es que tú tienes aquí distancias cortas entre puntos de apoyo. sí. Ajá, no le Entonces, puse tan largas para que, ajá, para que se puedan distribuir las fuerzas de mejor manera. y más que todo, eso hace que tu problema de pandeo arriba no sea tan grande como acá, por Ujú, ejemplo. Ujú. Está muy bien. Genial, Chris. Muy bueno. listo. Creo que ya faltan solo Joel. Ah, no, Andrés también, ¿no? Sí, creo que Sí, yo falta yo también. también. ¿Nos quieren compartir, chicos? Juan ¿No Carlos, es una una pregunta. obligación? Dime. Eh, las condiciones de que la luz sea de 25 metros es como que obligatoria o podría ser más, menos. No, mínimo, o sea, la distancia entre los dos puntos de apoyo son 25 metros. Pero no entiendo, ¿qué quieres hacer un puente más largo? Ah, no, es que, o sea, me estaba fijando más o menos en lo que había compartido em, Cristina, creo que es. Se ve más Eh, largo porque yo hice de 0.5. Entonces estaba de 50. ya, ya. Sí, sí, esa. Pensé que era diferente. Ah, no entendí. O sea, ¿el puente que mostró Cristina estaba más largo? ¿Algo así? O sea, Lo es que que ahí pasa mostraba de 50 metros, pero supongo es que debe porque yo ser le por la hice escala. las divisiones de 0.5, no de 1. Ya, de O 0.5. sea, mi escala está a 0.5, entonces cada 2 es 1. Entonces, más o menos me sería el doble. Ah, ya, ya. Genial. A ver, pero espérate, no, o sea, en Easy Statics como tal, cuando tú le pones la escala, lo que te dice es los puntos que hay, o sea, la distancia que hay entre puntos. Pero cuando tú unes dos puntos, la distancia que te muestra ahí es real. ¿Me cachas? Sí, 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 te cacho. Entonces, bueno, ya le cambio porque también le tengo hecho en SAP y ahí sí está con las medidas igual. Ya, Entonces, sí, no hay sí. problema, Ujú. ¿no? Listo. Híjole, entonces creo que ahí fallé yo. O sea, ahorita que hay en cuenta de eso y mi puente está más grande que los 25. Ya, ya, bueno, corrígelo. O sea, voy a compartir igual, porque sí me va a tomar un chance por la forma en cómo le hice desplazarle los puntos. O sea, desgraciadamente, disculpa que te falle otra vez, JC, todavía no tengo terminado el Excel, porque me No, pasé intentando la estructura con diferentes formas. Las iteraciones intenté 3, hasta que me dio esta que es la que tiene menor deformación. También las hice de cabeza porque estaba pensando en los autos, porque me di cuenta que cuando tenía el puente inicial, no sé si lo voy a abrir, el puente inicial que tenía, esto no es, el puente inicial que tenía estaba muy grande y me daba, y se deformaba mucho más fácil. Entonces, lo tiré, lo hice más pequeño y luego me di cuenta que no iba a pasar, ningún camión iba a poder pasar con 1,5 metros de altura en la del inicio. Entonces, ¿dónde está? Así empecé. Yo empecé así. Y después me di cuenta que con 7.5 metros era demasiado de altura. Entonces ahí mejor me fui a darle la vuelta y me quedé con estos de aquí. Voy a abrirle el segundo intento, que fue tratar de hacerle más triangular, como que menos circular, porque pensé que de esa forma no se iba a deformar más, pero sí se deformó. Este se deformó casi 3 milímetros más que el tercer intento que hice.
Entonces, eso por esa parte. Y el otro, ¿dónde está el primero? Aquí está. Y aquí está el primero. Aquí está el primero, que lo hice, la única diferencia es que le hice esta de aquí, las dos, no le hice inclinada, sino que le hice en ambos lados horizontal. Y este se deformaba 4 milímetros más. Entonces eso es lo que estoy intentando ahorita. Ya con lo que me hizo caer en cuenta ahorita Pablo, tengo que correr todos los puntos para que me mida los 25 metros. Y me di cuenta de que estoy usando demasiado acero por la forma en cómo la hice. Claro. Ya, genial. Sí, o sea, no vale que sea, o sea, mínimo debería ser 25. Y más que todo, si hacen secciones con una longitud mayor, pues va a ser perjudicial porque van a tener esfuerzos más grandes. Entonces, traten de que sea siempre entre punto y punto de apoyo 25. Sí, y yo tenía otra pregunta. ¿Por qué me sale, o sea, no sale como si no se, como si en esfuerzos no pasara casi nada en comparación a los diagramas que vi que tienen los demás? No sé si eso es malo. O sea, en la parte de aquí salen, Lo que pasa es que valores súper pequeños. tú estás poniendo, mira, el apoyo debería ser aquí uno de segundo grado y aquí uno normal. Entonces, bórrale el apoyo que tienes aquí así. Ah, ya le borro ahorita. Ah, ¿cómo le agarro? Voy a desactivar este, voy a desactivar este. No, solamente coge la cabecita o pósate sobre la cabeza, entonces el extremo, el extremo. No le des clic. Pon el cursor aquí. Ya, ahí borra. Dale suprimir o borrar. Ah, claro. Mala mía, entonces ahí le tengo que volver a modificar. Mala mía, eso es de una canción, ¿no? Y se me pegó. Porque conocí a un amigo colombiano en la universidad que le gustaba escuchar esa canción. Y Maluma. decía, y se me pegó, ajá. Genial. Entonces le Listo. tengo que cambiar eso. Dale, genial. Juan ¿Listo? Carlos, tengo una duda un ratito. ¿Sabes que le acabo de volver a hacer el puente con la separación entre los puntitos de 1 y me queda tal cual tenía con el 0,5? O sea, tal cual. Ya, lo que pasa, a ver. Lo que pasa es que tú tienes, verás, en el esquema, cuando tú le pones 0,51, eso realmente lo único que cambia es la distancia entre puntos dentro del Ajá, programa. Entonces tú hiciste un puente de 50 metros, ¿estamos de acuerdo? ajá. Y le pusiste las mismas fuerzas que debería ir en un puente de 25. Entonces las Ya, fuerzas te van a dar igual, ¿ya? ya. Porque es el doble de la escala con la mitad de las fuerzas, ¿me entiendes? O sea, la proporción está igual. Sí, ya, Pero ya, en ya, ya te cambio, entendí. cuando tú estás analizando, por ejemplo, el pandeo, o estás Ujú. analizando en general el pandeo, o el peso del material, o el costo, tú vas a tener diagonales más largas. Entonces se te va a subir el peso de tu estructura y los pandeos de tus elementos van a ser más Va a ser altos más de lo que bien. Ya, debería. Entonces es solo por eso. ya, buenísimo, igual, gracias. ¿Ya? Genial. ¿Qué más que nos quiera mostrar? Te puedo compartir yo. Yo tengo Ya, muy parecido Andrés. a lo que ya presentaron. Pero yo partí de una armadura tipo Baltimore que Baltimore. Ya. tiene bastantes elementos. Sí, Y sí estoy un montón. con una estructura de 38 elementos más o menos. Y Ya. al momento de hacer la simulación, en la parte central, como no es netamente simétrica, no le seguí la secuencia Baltimore, sino le hice solo una X O sea, sí, sí es central. simétrica respecto al eje, ¿no? La Sí, pero estructura. a lo que me refiero es que, déjame ver, en la foto, si puedes ver, es como que
justo en el vano central, Ujú. Hay tienes, un elemento. ajá, a cada lado tienes como que tres vanos al lado derecho y 3 vanos al lado izquierdo. En cambio, si yo quisiera hacerle esto, como yo solo tengo Ah, un no, nodo, pero ese esquema que ellos muestran ahí es referencial. O sea, sí, digamos sí, que tú podrías no tener una sección de aquí, o podrías tener más secciones así. sí, ¿Me pero a lo entiendes? que voy es que, Tú le quitaste y en el centro le pusiste una X, ¿sí? claro, o sea, ajá, como la simetría, exactamente la mitad sería desde ese punto. Y no tengo un nodo, digamos, en la parte central como para hacerle así simétrica a Baltimore, entonces le cogí y le hice una X en el vano central. Ya, Y genial. de ahí, por ahora solo he jugado con variando las secciones. También estaba usando secciones I. He estado variando las inercias y empecé también con una predeterminada de 300 Ah, y, fue más alta. Ujú. ajá, ajá. Y con la gran cantidad de elementos que tengo, el peso me salió excesivo y el factor de eficiencia me daba bajo. Y ¿Cuánto te da? me dio de 2 más o menos. Claro, es que la 300 es grande, ¿no? Ajá. Pero sí me cumplía todas las condiciones, entonces empecé a bajar el tipo de sección y realicé 2 iteraciones más y después realicé una cuarta con todos mis elementos podrían estar en una sección IP80, excepto los que sufren mayor compresión, porque eso no me cumple el pandeo. Esos tendría que buscar otra sección, otro tipo de elemento para cumplir, porque en ese caso me dio una eficiencia alta, entonces sería de cambiar solamente la sección de unos 3 elementos. Ya, sí, me parece bien. Sí, pero hasta ahí llegué. Tenía ese análisis, todavía no realicé las cotizaciones, por lo que no sabía qué sección iba a usar a la final o qué varias secciones iba a tener en la estructura, Ya. pero por ahora lo tengo así. Sí, tengan en cuenta que cuando hagan las cotizaciones, pues ellos, los que les cotizan, generalmente se demoran, ¿no? Entonces ya vayan pensando en hacer la cotización máximo, si van a entregar el viernes, hagan una cotización el miércoles, o sea, digamos, mañana, ¿no? Sí, No sí, se sí. están demorando mucho. Si les llamas antes de las 4, más o menos en 3, 4 horas ya te envían la cotización. Ah, bueno, genial. Claro, Ajá. depende de la empresa, ¿no? ¿Con quién Ujú. estás trabajando tú, Chris? Yo pedí cotización a Delca y a Dipac. Dipac me entregó súper rápido, así que trabajé con esa. A Delca sí se demoró unas 5 o 6 horas porque no tenían las personas que se encargan de eso, pero no se demoraron. Pensé que se iban a demorar 2, 3 días en mandarme, pero como tampoco es la cantidad tan grande que yo pedí, se demoraron 3, 4 horas. Ya, genial. Bueno, tengan ahí en cuenta, pero siempre no lo vayan a hacer el viernes, por ejemplo, ¿no? Sí. Con un día anterior. Listo, muy bien. Eso sería Chévere. todo. La Baltimore de por sí ya podría, ya valía como una estructura, ¿no? Pero el problema es que no es simétrica. Claro, Ajá. te falta un... Ya, listo, está muy bien. Gracias, Andrés. Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Para los chequeos del pandeo, o sea, las Ujú. cargas en compresión, o sea, tengo que poner el valor absoluto, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? O No, sea, no te estoy entendiendo. porque, por ejemplo, o sea, tienes como que la carga axial en compresión, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, o sea, le tengo como que digamos menos 20. Ya, Y, pero ese y- menos significa que el elemento tiene compresión, nada más. O sea, ajá, es ya, una bueno, carga en compresión. ya ese era la pregunta. Ya, ¿Mm? gracias. Ya, pues, no sé, ¿alguien más quiere presentarnos? La verdad, los trabajos están bastante interesantes, bastante chéveres. Me gusta que ya hayan tenido en cuenta, ¿no? Arranca el proceso de diseño como que es difícil, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo qué forma?
Y ahí empieza a jugar con los elementos, con los materiales, con los esfuerzos y optimizar las estructuras. Y se están dando cuentas, espero, que supone tener resultados, revisar los resultados, ver cómo se puede modificar y volver a hacer el proceso iterativo, ¿no? Pues básicamente ese es el proceso de diseño. Es un proceso en donde juega mucho la velocidad con la que yo pueda hacer los cálculos. De hecho, eso fue prácticamente con el uso de computadores personales para hacer cálculos estructurales, pues fue un gran avance, ¿no? Porque antes, por ejemplo, el cálculo estructural se demoraba solamente para analizar una forma o una configuración, pues se demoraba un montón. Tocaba hacer tarjetas perforadas de las estructuras, de los elementos, meter en un computador y venir a los 2 días a mirar si corrió el modelo o no corrió, y aparte de todo, si funcionó o no funcionó. Entonces, ahora la ventaja que tenemos de que tenemos un montón de herramientas que hacen cálculos o análisis estructurales muy rápido y que nos permiten a la larga optimizar las estructuras de una forma más eficiente. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien más quiere presentar o podemos terminar ahí? Estuvo bastante productiva. Yo creo que todo el mundo vio de pronto cosas interesantes, análisis de sus propios compañeros, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien quiere Yo presentar? tengo otra pregunta, Juan Carlos. Claro, dime. ¿Y no debemos tener como que un control, digamos, en cuanto a deflexiones? O sea, como que, como Deberíamos. que digamos una deflexión máxima que se pueda tener o Sí, algo. Porque, por ejemplo, digamos, yo puedo trabajar con una sección, o sea, la mínima, pero se me defleja, yo qué sé, 100 milímetros, así por decirte. ujú, sí, Entonces, en la como que no realidad, estaría bien, ¿no? sí, en la realidad, claro, existe un control de deflexiones, pues en la realidad hay muchos más controles, ¿no? Primero que todo, nosotros solamente estamos chequeando en las estructuras el pandeo elástico que se llama, ¿no? Esa ecuación que yo les di solo sirve para materiales que están trabajando en el rango elástico. Pero pues las estructuras que están hechas de armaduras, de acero, generalmente tienen pandeo global de la estructura. Entonces, lo que va a pasar realmente, de hecho, justo en el curso de computacional ya pasamos ese tema. Déjenme ver si les puedo mostrar. Ya está abriendo mi SAP. A ver, déjenme ver. Ya, entonces, ahí están viendo mi SAP. ¿Sí? Sí. Entonces, resulta que realmente en la realidad lo que tú dices es verdad. Yo debería cumplir o chequear además de los esfuerzos, pues debería chequear deflexiones. Solo que pues no quise meter eso más que todo para no complicar más lo que sería el laboratorio y pues para que entiendan un poco más acerca de los elementos y sus, digamos, consideraciones de esfuerzos. Pero, por ejemplo, en una estructura ya de un diseño de una armadura como tal, el, el problema radica en que las estructuras tienen modos de pandeo fuera así. ¿Se ve cómo está vibrando? Sí. 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 Sí
Ujú. ¿sí? Entonces, ya no es el pandeo de un solo elemento, sino es el pandeo de todo un sistema que está sometido a compresión. Entonces, por ejemplo, en esta armadura, el cordón inferior está sometido a tensión, el cordón superior está sometido a compresión, y por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que en la parte superior todos los elementos azules son los que se están saliendo del plano, como si fuera una reglita, ¿ya? Entonces yo tengo que chequear otros modos de otras cosas, ya de la estructura funcionando como un elemento completo, ¿no? Entonces, por ahora, pues no vamos a entrar mucho en detalle en eso, y digamos que sí, es un análisis simplificado, pues para un laboratorio, ¿no? Ya, Juan Carlos. Listo, chicos, entonces creo que pues los que ya querían presentar han presentado. Si de pronto hay alguna pregunta adicional, o podemos dejar ahí. ¿Todo bien? Que por Creo ahora que está de momento sí. todo claro. Bueno, genial. Entonces, buen trabajo. Los que han presentado, pues muy bien. Veo que ya van adelantado. Y espero el viernes, pues, tener los resultados de todos, ¿no? Entonces, que tengan un excelente día. Disfruten este día soleado. Está bastante agradable como para salir a pasear. Y bueno, nos vemos de aquí el próximo laboratorio. Cuídense. Que estén bien. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias, Juan Juan Carlos. Carlos. Chao. Carlos.